Saludos alumnos de la licenciatura en Estudios Religiosos. Mi nombre es Pablo Rojas Barrera, seré su profesor de Pensamiento Teológico 1. Yo soy psicólogo de la Universidad Católica de Valparaíso y he hecho estudios en mediación y en criminología, esto último en la Universidad Católica de Santiago. Actualmente soy delegado de Libertad Vigilada en la institución de Gendarmería de Chile. En cuanto al tema teológico, he hecho un diplomado en el seminario José Manuel Ibáñez Guzmán, que depende de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Y actualmente curso un magíster en divinidad en el Centro Latinoamericano de Estudios Religiosos, que depende del Centro de Postgraduación Andrew Jamper en Sao Paulo, Brasil. También estoy cursando a través de tutorías un programa de predicación expositiva en el Instituto Ebenezer que dirige don Steven Snyder, que es un doctorando del seminario Master en California. Y como docente he sido profesor de Teología Sistemática en la carrera de Pedagogía en Religión Evangélica en la Universidad SEC. El que vamos a ver a continuación es el primero de 3 módulos. Este primer módulo se evaluará con prueba de alternativas. Así que estén atentos a los contenidos que vienen a continuación. ¿Existe Dios? ¿Cómo conocerle? Y si intentamos conocerlo, ¿a través de qué medios podríamos hacer esto? Tenemos que convenir de que Dios no es un ser que se pueda conocer a través de medios racionales, empíricos o a través de pruebas científicas o tangibles a nuestros sentidos. Por lo tanto, los métodos para conocer a Dios nos tienen que llevar más allá de lo tangible, más allá del universo creado. Y para ello tenemos que llegar a esta causa primera con ciertos métodos que han intentado distintas personas a lo largo de la historia. Ahora vamos a pasar a conocer lo que es la filosofía natural y luego el método de la religión, ambos con este intento de conocer al Ser Supremo. Pasemos a continuación a las diapositivas. El método de conocer a Dios a través de la metafísica y luego a la religión revelada. La demostración racional de la existencia del Ser Supremo no consistiría en pruebas materiales o físicas, como ya hemos dicho, sino en pruebas metafísicas. Vamos a comenzar por el método de la teología natural. Por lo tanto, tenemos que definir qué es metafísica. Metafísica es, según la Real Academia Española, la parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primeras. Una rama de la metafísica es la teología natural. Esta teología natural estudia a Dios a través de métodos racionales, es decir, paralelamente al misticismo o a la fe. Principalmente es utilizada para demostrar el monoteísmo creacionista, esto en el contexto de nuestra cultura occidental cristiana. Veremos a continuación los razonamientos monoteístas de los autores Xenófanes y Tomás de Aquino. Xenófanes fue llamado el primer filósofo monoteísta de la Grecia clásica. Xenófanes fue un filósofo conocido por llegar a la conclusión de que debía existir un Dios. Aristóteles testimonia que Xenófanes ha sido el primer filósofo monoteísta. Observaba con preocupación que los hombres proyectan en los dioses sus propias características humanas, lo que se conoce como antropomorfización. Él afirmaba con preocupación que si los animales tuvieran la capacidad de expresarse a través de la pintura, mostrarían sus dioses como leones, caballos o bueyes. Hay cierto humor aquí. También miraba con preocupación que Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses todo lo que es censurable y vergonzoso entre los hombres, hurtos, adulterios, engaños recíprocos y muchas cosas ilícitas. Dice también Xenófanes, los mortales imaginan que los dioses han nacido y que tienen vestido, voz y figura humana.
Y la última cita, con cierto humor, dice: los etíopes representan a sus dioses chatos y negros, y los tracios rubios y de ojos azules. Finalmente concluye Genófanes, de modo más bien con un tono poético. Dice: hay un solo Dios, el más grande entre los dioses y los hombres, que no se parece a los hombres ni por el cuerpo ni por el pensamiento. Todo Él ve, todo Él piensa, todo Él siente, pero gobierna todas las cosas, sin fatiga, con el poder de su mente. Permanece siempre en el mismo lugar, sin moverse, y no le conviene ir errante de un lugar a otro. Su idea de Dios se basa entonces en una reacción al antropomorfismo, que es la humanización de Dios o poner característica humana en Dios. Pero el ejercicio filosófico que él hace despersonaliza a Dios y lo hace inentendible, incomprensible para el humano. Veamos otro método, que es el de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino usó otro camino clásico para argumentar filosóficamente la existencia de Dios, que son las llamadas 5 vías de la existencia de Dios por Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, fe y razón colaboran en la demostración de la existencia de Dios. La existencia de Dios es una verdad de fe que no es evidente para los humanos, pero la razón puede hacernosla más creíble. Propone para este esclarecimiento de la existencia de Dios 5 argumentaciones o vías. Los 5 argumentos tienen el mismo esquema que vamos a ver a continuación. Parten de la observación de un hecho. Luego aplican los principios de Aristóteles de que el conocimiento comienza con la experiencia. ¿Ya? El conocimiento comienza con la experiencia, el mundo es finito y todo tiene una finalidad. No hay una serie infinita de causas, por lo que siempre se llega a una causa primera, que es Dios. Y por último, al llegar a este principio, establecen una cualidad o atributo de Dios. Veamos a continuación para que vaya entendiéndose esta idea. La primera vía sería el movimiento. En esta vía se explica que en el universo todo se mueve. Cada cosa que se mueve debe ser movida por otra cosa. Atributo, la primera causa de todos los movimientos es Dios. De aquí el atributo de Dios como primer motor. Segunda vía, eficiencia. Habla de las causas eficientes. En el universo las cosas son causadas por algo, las que a su vez son causadas por otros eventos, y así sucesivamente. Como ninguna cosa puede ser causada por sí misma, por ende debe haber algo que sea la causa inicial de todo, que sería Dios. El atributo que sacamos de esta vía sería que Dios es la primera causa o la causa incausada. La tercera vía es la vía de la contingencia, la prueba por la contingencia o prueba de lo necesario. Las cosas pueden existir o no, pueden ser creadas o destruidas. Entonces, si hubo un tiempo en que nada existió, tampoco hoy existiría nada, puesto que lo que no existe solo puede ser creado a partir de lo que ya existe. Esa existencia primera sería Dios. Y el atributo que conocemos aquí es que Dios tiene el atributo de ser creador de todo a partir de la nada. La cuarta vía, de grados de perfección. Hay grados de perfección, por ejemplo, en un atributo como es la bondad. Algo puede ser bueno, muy bueno, excelente, y así sucesivamente, hasta llegar a la máxima expresión de la que las demás se comparan y participan. Ese grado máximo es Dios. Y el atributo que sacamos de aquí es que tiene que haber un tope, un ser absolutamente perfecto, que no se pueda pensar otro que lo sea más. De aquí se deriva el atributo de que Dios es el ser absolutamente perfecto. Y por último, la quinta vía de la prueba por la finalidad o por el orden del mundo. Hay seres que carecen de conocimiento y, sin embargo, actúan como si lo tuviesen. Obran con arreglo a un fin. Tal parece que planifican, pero su falta de conocimiento les impide esta planificación. Entonces las cosas sin conocimiento deben estar dirigidas por alguien que sí lo tiene, como las flechas por el arquero. El atributo
tiene que haber un ser inteligente que planifica todo de acuerdo a un fin, de donde se desprende el atributo de Dios como providencia, como ser que cuida de este mundo. Hasta aquí con las pruebas que da Aristóteles y también hemos visto la de Xenófanes. Veamos cómo ya en el libro de Hechos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo trató de persuadir a los filósofos de Atenas acerca de la fe cristiana a partir de los poetas, los propios poetas de ellos, los poetas griegos. Esto sería en Hechos 17. Veamos el versículo 23. Pablo, leyendo la inscripción al Dios no conocido del Areópago ateniense, presenta en un discurso el mensaje del Ser Supremo, creador del mundo, a filósofos epicúreos y estoicos de Atenas, citando dicha inscripción al Dios no conocido, y a dos poetas griegos que refieren a un ser superior, intentando persuadir así a sus oyentes. Veamos el versículo. Dice Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del universo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Luego en el versículo 28 cita el poeta cretense Epiménides. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Y en el versículo siguiente cita a Arato de Cilicia, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Finalmente, los filósofos rechazan el mensaje de Pablo el apóstol. Versículo 32 dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Por lo tanto, el uso que hizo Pablo de estos poetas, de estas referencias de estos filósofos poetas a un Dios, no fue acogida por sus oyentes. Y la razón, como el mismo Pablo de Tarso demuestra en este hecho relatado en Hechos 17, no siempre lleva a la afirmación de un Dios único, sino muchas veces la razón lleva a la negación de la posibilidad de conocer a un Dios único. Veamos algunos de estos caminos filosóficamente establecidos por algunos autores de forma breve. Veamos primero el agnosticismo. El agnosticismo no afirma nada sobre Dios, se basa en una razón. Dios es una realidad suma, pero nuestra razón no la alcanza. El biólogo británico Thomas Huxley acuñó la palabra agnóstico en 1869 y él mismo fue un defensor del agnosticismo. En segundo lugar, el ateísmo afirma la inexistencia de Dios. Dios es creado por el hombre para suplir necesidades humanas profundas, ¿ya? Ya sea desconocimiento de la naturaleza, una necesidad del Padre. Hay distintos autores que hablan de la necesidad de crear a un Dios y esto sería en el plano del ateísmo. ¿Ya? A veces puede caer en divinizar al hombre, como el superhombre del filósofo Friedrich Nietzsche, o declarar el sinsentido del hombre, como el existencialismo francés, cuyo representante es Sartre y Camus. Otro camino filosófico es el panteísmo. Dios lo es todo, afirma, la naturaleza y sus fuerzas son divinas. El panteísmo está presente de muchas maneras en el pensamiento hindú. Luego tenemos el politeísmo. El politeísmo se elabora un sistema de múltiples dioses, normalmente organizados en una jerarquía o panteón. Esto es muy común en el antiguo Egipto, en Grecia y en Roma. Sus respectivas religiones son politeístas. Y por último, el enoteísmo. Entre los dioses hay uno que los supera a todos, generalmente pensado como inmanente a la naturaleza o alma del mundo. Un Dios más bien impersonal.
como el del filósofo griego presocrático Heráclito y también Platón. Por lo tanto, la conclusión de que existe un ser supremo único sería un camino filosófico posible, entre otros. Por lo tanto, la teología natural no responde a preguntas específicas sobre el ser supremo. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a conocer el ser supremo? Otra, ¿es el ser supremo un ser personal, una fuerza abstracta, una energía creadora? Otra pregunta, ¿cómo nos relacionamos con este ser? ¿Hay uno o varios dioses? Como estas preguntas no pueden ser respondidas por la teología natural, es aquí donde surge la necesidad de la religión, cuando el intelecto humano no puede suplir esta distancia aparentemente insalvable. Veamos qué es religión y algunos malos entendidos respecto del concepto. Muchas personas hoy en día reaccionan al término en forma negativa, porque piensan que se asocia con mandamientos y dogmas rígidos, por ejemplo, con falta de libertad de pensamiento y de acción. Hay grupos evangélicos que dicen, yo rechazo la religión, por ejemplo, pero se refieren al rechazo que en realidad es al ritualismo, a una religión basada en ritos y no en una relación personal con la divinidad. También se critica a los líderes de los grupos religiosos, muchas veces por el abuso de su autoridad. A algunos nos recuerda también la clase de religión cuando estudiamos en la enseñanza básica o media y que no nos gustó y por eso rechazamos el término religión. Y también existe el escepticismo que ya hemos visto que ve como una imposibilidad del conocimiento racional de lo divino. Por último, surge la necesidad de definir qué es religión para resolver este misterio que ha sido planteado con el tema de la religión. Religión es un término que viene del término religare, restablecer un lazo. ¿Un lazo con qué? Aquí se refiere a la relación del hombre con la divinidad. Entonces es un restablecimiento del hombre con la divinidad. Eso es lo central en la religión. Mandamientos y rituales, así como la forma de participación que toma el adherente o creyente, forman parte de toda religión, pero no son el fin en sí mismo, sino que el fin de esos mandamientos, rituales o participación es restablecer la relación del hombre con la divinidad. Toda religión se basa en una revelación, ya que vimos que lo racional nos limita el momento de conocer a la divinidad. Es la divinidad la que se revela al hombre. Entonces, toda religión se basa en una revelación que se entiende como el traspaso de conocimientos desde el ámbito divino al humano, con el fin de establecer un vínculo religioso entre el hombre y el Ser Supremo. En el caso del cristianismo, se reconocen los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento revelados dentro de un proceso histórico, como la revelación de la religión cristiana. Como proceso histórico nos referimos a que existe un proceso con un comienzo determinado y un final futuro, cuya revelación cúlmine se produce en la Palestina del siglo I. Nos será de gran utilidad analizar el contexto sociohistórico y religioso del primer siglo donde nació el cristianismo. Por lo tanto, veamos en el momento en que surge el cristianismo, el contexto del Imperio Romano en su relación con los judíos. Los romanos consideraban que los judíos tenían un monoteísmo rígido. Los judíos se caracterizan por no admitir dioses ajenos ante su Dios, el Señor de los ejércitos. Se dice que los judíos podían armar una revuelta porque no querían prender un incienso al César. Por lo tanto, eran un grupo que era considerado por los romanos como muy intolerante. Pero ellos tomaron la decisión de respetar sus costumbres, respetar su religión sin provocarla de alguna manera. Porque los romanos también tenían el principio de la tolerancia. Roma respetó su religión,
no acuñando monedas con imágenes, ni usando insignias romanas en Jerusalén, ambas consideradas idolátricas por los judíos más piadosos. Con el correr de los años y las luchas patrióticas, fue la ley la que se hizo el sostén y símbolo de la nacionalidad y religión judías y llegó a ocupar el centro de la escena religiosa. Debido a la necesidad de interpretarla, surgió la ocupación de los escribas o doctores de la ley. Los escribas produjeron todo un cuerpo de jurisprudencia acerca de cómo debía aplicarse la ley en diversas circunstancias. Para dar una idea aproximada de lo detallado de tales aplicaciones, Wignebert, citado en el libro de Justo González, refiere que el hombre que sabía si era lícito, si era o no lícito comerse un huevo puesto en el día de Sabbat, por ejemplo, poseía conocimientos particularmente inapreciables y provechosos. La observancia del sábado, sobre todo, plantaba cuestiones y engendraba escrúpulos de los que sólo podía sustraerse uno gracias a un discernimiento muy madurado. Otro grupo muy importante son los fariseos, que subrayaban la necesidad de una religión personal. En una época en que el culto del templo tendía a perder su actualidad, los fariseos se esforzaban por interpretar la ley de tal modo que sirviese de guía diaria para la religión del pueblo. Naturalmente esto les llevó al legalismo que les ha hecho objeto de tantas críticas. Fue motivo fundamental de su oposición a los saduceos que veremos a continuación. Los saduceos solo aceptaban la ley escrita y no la ley oral que había resultado de la tradición judía. Negaban la resurrección y la vida futura, la complicada angeología y demonología del judaísmo tardío y la doctrina de la predestinación. Los saduceos también rechazaban todo posible uso de la ley oral, mientras que los fariseos, uniéndose a los escribas, se apresurasen a defenderla. Su religión giraba alrededor del templo. Es por esto que no debe sorprendernos, por tanto, que desaparecieran pocos años después de la destrucción del templo, en el año 70, mientras que los fariseos fueron poco afectados por este acontecimiento. Contexto religioso del nacimiento del cristianismo ante el dualismo griego. Cuando el cristianismo salió del territorio de Palestina, se encontró con las formas de pensar, así como las concepciones religiosas del mundo griego. Algunas formas que entraron en contacto en la historia del pensamiento cristiano son las que veremos a continuación. El platonismo concebía un dualismo entre el bien y el mal, y ellos hacían el equivalente de este bien y mal con materia y espíritu. Lo material adquiría una connotación negativa, se exaltaba el aspecto espiritual e inmaterial en lo religioso. De la mezcla del cristianismo y el dualismo nace el gnosticismo, que afirmó lo siguiente: la negación del verbo como el creador del mundo material. Un Dios bueno crea el mundo espiritual y un Dios malo llamado Demiurgo crea el mundo material. Se negó la encarnación de Cristo y su resurrección, así como la expectativa de la resurrección de los creyentes. El gnosticismo se puede ver en muchas de las páginas del Nuevo Testamento, referido o de manera implícita. Y fue el estoicismo, la tendencia filosófica que se comunicó más fluidamente con el pensamiento cristiano. La austeridad de las costumbres tendió un puente entre la más elevada moral de la época y la doctrina cristiana. Según la doctrina estoica, el universo está sujeto a una razón o logos universal. Nuestra razón es parte de este logos universal y es por ello que podemos conocer y comprender. Este orden es lo que los estoicos llaman la ley natural y se halla impreso en el ser íntimo de todos los seres humanos, de tal modo que solo tenemos que obedecerlo para ser virtuosos. El término griego logos se usa en el Nuevo Testamento para describir al Ser Supremo o Dios encarnado, traducido normalmente como verbo. El cristianismo afirmaba que el logos se había revelado a través de sus facultades racionales pudiera conocer a Dios, a un Dios monoteísta, a un Dios único.
hemos visto los ejemplos de Genófanes, Tomás de Aquino y finalmente del apóstol Pablo, de usar a los más grandes pensadores de su época o los más precisos razonamientos para llegar a la idea de un Dios único. Sin embargo, este método tiene limitaciones, por lo tanto surge la necesidad de la religión. ¿Qué es la religión? Es el intento de restablecer un lazo con la divinidad. Este lazo se da a través de la revelación. Esta revelación viene, en el caso del cristianismo, a través de los llamados Antiguo y Nuevo Testamento, que conforman los textos sacros de la religión cristiana. La religión cristiana tiene la particularidad de que tiene un comienzo y un final, de que es una religión instalada en la historia, en lugares geográficos definidos y que se va revelando en un proceso progresivo y cuya finalidad describe el fin de la historia también. Por lo tanto, hemos hecho una progresión desde el hombre hasta la religión. Finalmente vimos algunas situaciones de contexto histórico donde nace el cristianismo, que nos ayudan a entender cuáles son las dificultades que tiene el cristianismo en el momento de su surgimiento. Con esto hemos terminado el primer módulo y vamos a pasar al segundo a continuación.